Condenar que alguna acción que debe ser propia de todo parlamento, de un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa, de analizar y estudiar toda iniciativa que ingresa a petición ya sea de los mismos diputados o diputadas o de diferentes sectores a través de la firma de un diputado, debe ser considerada en la agenda de estudio de las comisiones, y ya si en el debate se resuelve que no es pertinente aprobarla, pues que sea sobre la base de argumentos. Pero en la Asamblea Legislativa desde el 1 de mayo del 2021 se ha instaurado un mecanismo donde se anula la posibilidad prácticamente de estudiar y analizar iniciativas aun cuando éstas tienen todo el sentido de oportunidad y buscan responder las demandas de la población en momentos críticos que afectan la economía familiar, justamente como los que vivimos en estos días, donde el alto costo de la vida es una realidad. La gente va al mercado, ya no le alcanza, compra menos porque no puede pagar lo que cuesta. Solo un ejemplo, en estos últimos días el queso, y así sabemos que el tema del precio de los combustibles es un efecto cascada. Que si bien es cierto, hay dentro del establecimiento del precio de los combustibles elementos fuera, digamos, del alcance del ámbito nacional, hay cosas que sí se pueden hacer de manera puntual, como el caso de la eliminación de uno de los 5 impuestos que tiene el combustible, que en este caso nuestra propuesta fue el IVA, porque no tiene un destino específico, sino que entra, digamos, dentro de los ingresos del Estado y se asigna para lo que ahí se considere pertinente, pero podría ser una medida que ahorraría en aquel momento. Hoy tendríamos que actualizar el dato, dado los precios del combustible, que sabemos que este día están incrementando, de 35 a 40 centavos por galón, y que no solo es beneficio para quien tiene un automóvil, una motocicleta, sino que también es el efecto que esto causa a toda la mercadería que necesita ser transportada y que obviamente también incrementa su costo al incrementar los precios de los combustibles. Creo que la población tiene el derecho, y además lo expresa, de que desde esta Asamblea Legislativa se resuelvan sus problemas y no se esté únicamente atendiendo una agenda que, como ha sido desde el 1 de mayo, no responde a esos problemas, sino que a otros intereses particulares de quien hoy gobierna y de su grupo cercano, y no se atiendan este tipo de iniciativas. No es cierto que con quitar impuestos a la canasta básica se afecte. Si lo vemos a la par a través de otras medidas, de otros temas como el Bitcoin, por ejemplo, diciendo que van a haber exoneraciones de impuestos, o en el mismo tema que ahora está en estudio en la Comisión de Economía alrededor de las zonas francas o la Ley de Servicios Internacionales, donde el único camino que ellos dicen que hay es el tema de incentivos fiscales, cuando se sabe que la inversión no solamente viene atraída por la exoneración de impuestos, sino que hay otros elementos que los inversionistas buscan en un país, como la certeza, la seguridad jurídica, que no existan crisis en ningún ámbito, ni siquiera en el político, para poder desarrollar sus inversiones. Y por lo tanto no se justifica que se niegue y ni siquiera se estudie este tipo de iniciativas que van encaminadas a quitar, y de manera temporal, porque en algunos casos las iniciativas tienen una delimitación de tiempo, de uno de los impuestos más regresivos que paga toda la población independientemente de sus ingresos, hasta por un dulce, una bolsa con agua que compre, que es el IVA. Y por lo tanto hay que seguir insistiendo, ¿verdad?, este pleno, a la mayoría que hoy lo conforma, que no es cierto que solo sus iniciativas, porque esas no han dado respuesta a estos problemas que la gente está esperando, sean atendidos, ya sea desde este órgano de Estado, desde el gobierno, pero ellos no lo hacen, sino que están aprobando otro tipo de cosas que no son de beneficio para la gente. Bueno, para empezar, creo que es bueno decir que no solamente se trata de la percepción en el caso de corrupción y la poca vocación de transparencia que tiene este gobierno, es una realidad que trasciende a la percepción que pueda medirse a través de estos índices, que obviamente coloca al país en el lugar que corresponde, en el sentido de que este gobierno desde su primer día ha transgredido, ha atropellado
todos los mecanismos de acceso a la información pública, de transparencia, que son un derecho de la población a tener el acceso a la información pública, conocer cómo se trabaja desde las instituciones públicas, cómo se utilizan sus fondos, y además en el tema del mal manejo de los recursos públicos hay suficientes indicios que han sido señalados incluso desde instituciones como la Corte de Cuentas en el mal manejo de los fondos públicos, que lastimosamente al no tener una institucionalidad independiente que actúe de manera imparcial, que aplique la justicia como debe de ser, apegada a la ley, apegada al debido proceso, no han avanzado investigaciones que ya estaban en curso sobre algunos temas específicos únicamente en el manejo de los fondos de emergencia por la pandemia. Y por lo tanto es el reflejo, y como lo digo, no solamente como se llama el índice de percepción, sino que de la realidad que vivimos hoy como país, donde el derecho de la población a conocer sobre la información pública, a tener acceso a esos datos, a esa información, le es negado permanentemente desde las voces oficiales, desde la misma institucionalidad. ¿Cómo daña la imagen del país entonces? Es lo que decía, en el tema de la inversión, por ejemplo, de la cooperación, son elementos que siempre están en el centro para poder valorar y evaluar si el país tiene las condiciones necesarias para poder desarrollar las inversiones, y además en el caso de cooperación también cuando se sabe que si no hay una rendición de cuentas permanentes, no se transparenta cómo se cómo se utilizan los recursos, obviamente también desde esa perspectiva pues se complica. Y lo otro, más allá de la imagen, es la realidad en el día a día, que sabemos que el tema de la corrupción permanentemente daña a los más vulnerables, a las grandes mayorías, porque al haber un mal uso de los recursos públicos, a quien se le limita la posibilidad de que se le lleven programas o proyectos de beneficio es a aquellos sectores más vulnerables de la población.